Muy buenas. En la clase anterior estuvimos viendo cómo declarar métodos con múltiples parámetros. Uno de los ejercicios que se hizo fue el de operaciones, donde se le pedía al usuario ingresar 3 números decimales y se calculaba la suma, la resta y el producto de esos números. Bueno, se sumaban los 3 números, se restaba el número 3 menos el número 1 y en la multiplicación era número 2 por número 1. Entonces teníamos los respectivos métodos con sus parámetros. Recuerden que el parámetro lo pueden ver como una variable que se declara en el encabezado del método. Van dentro de los paréntesis y cada parámetro lleva su tipo de dato y el nombre que lo identifica y van separados por coma. Los argumentos son los valores que se envían a los parámetros y los valores se proporcionan al momento de la llamada del método. Aquí estamos llamando el método suma y le estamos pasando el valor que tiene cada variable declarada. Entonces, un valor de número 1 lo recibe el parámetro A, el valor de num2 lo recibe el parámetro B y num3 es recibido por el parámetro C. Y así respectivamente con la resta, num3 es recibido por X, num1 es recibido por Y y en la multiplicación el valor de num2 es recibido por J y el valor de num1 es recibido por la variable o el parámetro I. O sea, así funcionan los métodos con múltiples parámetros. Según la cantidad de parámetros, así es la cantidad de argumentos o valores que se le van a enviar al momento de la llamada. Debe de coincidir el número de argumentos con el número de parámetros y también debe de coincidir el mismo tipo. Si el tipo de dato es double, el valor tiene que ser double. Si es entero, el valor tiene que ser entero. Si es string, pues el valor que se le envía al parámetro debe de ser de tipo string. Entonces, si no se hace así, entonces no se generan errores. Esto es con métodos de múltiples parámetros. También en las clases nosotros podemos declarar varios métodos con el mismo nombre. Podemos tener 2, 3 o 4 o 5 métodos que se llamen suma. Podemos tener igual cantidad de métodos que se llamen resta. Pueden haber 2, 3, 4, 5, 6, si es posible, como se requiera. Y igual en la multiplicación podemos tener 2, 3, 4, 5 métodos que se llamen exactamente multiplicación, que se llame exactamente resta, que se llame exactamente suma. Se puede, es permitido. Entonces a esto se le llama sobrecarga de métodos. Cuando hay 2 métodos o más con el mismo nombre, lo llamamos sobrecarga de métodos. Bueno, puede llevar el mismo nombre como lo dijimos en la sobrecarga de métodos, pero siempre hay un pero. Pero debe de haber una diferencia en la lista de parámetros. Entonces, y en tipo. Digamos, yo puedo tener un método que se llame suma, que retorne un valor doble, igual que tenga 3 parámetros. Pero si yo declaro otro método que se llame suma, entonces ya no puede devolver un valor doble. Ahí sería un error. Tendría que ser que devuelva un tipo entero. También puede llevar 3 parámetros, no afectaría. Si tuviera la misma cantidad de parámetros no afecta con tal sea de diferente tipo. Otra, que en los parámetros es importante el orden en que va. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, voy a hacer otro aquí. Vamos a hacer un ejemplo siempre de cada uno de ellos, pero la explicación. Voy a crear otro método
que se llame suma. Este va a devolver un tipo entero. Le vamos a modificar el tipo de parámetro. Esto no me presentaría ningún error al momento de compilar y ejecutar, porque se llaman suma, tienen igual cantidad de parámetros en sí, pero son de diferente tipo. Entonces el compilador lo identifica como un método diferente, o sea, no son iguales. Puede ser que otro método igual de tipo double, pero que solo tenga 2 parámetros. Entonces también ahí no hay ningún problema, porque uno tiene 3 parámetros, otro tiene 2, y eso indicaría que es diferente. Veamos, lo tenemos así. Aquí es un método diferente, entonces no hay ningún problema. Ustedes miran, yo aquí ya llevo 3 métodos que se llaman suma, pero todos tienen algo diferente. O sea, en parámetros es diferente, de diferente tipo, diferente cantidad. Puedo tener otro método que se llame suma, que sea de tipo double, pero aquí yo le puedo decir que el tercer parámetro sea de tipo entero. Ya es diferente al primer método que tenemos. ¿No? Aquí tienen que ver, o sea, cuál es el tipo de promoción. Tiene que estar en un tipo de promoción que sea aceptable. Porque si yo devuelvo un entero y aquí le quiero meter que reciba un valor doble, ahí sí nos metemos a problemas. De aquí podemos combinar los tipos de datos. Igual puede haber un tercero, que este puede ser entero, el segundo double, un tercero entero. Entonces ahí estaríamos intercambiando el orden. Entonces ahí es otra cosa que evalúa el compilador. Si encuentra diferente orden de tipo, diferente cantidad, entonces ya dice que es una sobrecarga de métodos, y al momento de la llamada del método a cada uno le pasa los valores que van a ser recibidos. Ahora vamos a hacer un ejemplo, creando una clase que tenga un método sobrecargado, para que lo miremos ya compilando y ejecutando. Vamos a crear la clase. La vamos a llamar cuadrados. La voy a guardar. Vamos a crear un método, un modificador de acceso público, sin retorno. Vamos a llamar métodos sobrecargados. Vamos a documentar que ahí finalice. Vamos a mandar a imprimir una cadena e invocar el método
que vamos a sobrecargar, o sea, se va a llamar igual. Vamos a utilizar decimales, vamos a utilizar el con formato para limitar los decimales. Vamos a decir el cuadrado de 2 es. Vamos a llamar un tipo entero, sería porcentaje de. Si prefieren, pueden escribir el cuadrado del entero 2, es, pero con el especificador del formato y el número estamos diciendo que este es un valor entero. De aquí vamos a dar un salto de línea para que la siguiente cadena se nos muestre en una línea nueva. Aquí vamos a crear un método que se llame calcular cuadrado. Recuerden, lo podemos hacer esto o declararlo antes, no hay ningún problema. Al momento de crearlo lo tenemos que llamar exactamente como lo tenemos aquí. Entonces aquí le pasaríamos el argumento, no estamos leyendo, ya estamos asignando un valor. Entonces no necesitamos importar la clase escáner. Entonces aquí decimos que 2. Entonces el argumento al momento de llamar el método calcular cuadrado sería de 2. Terminamos con punto y coma. Ahora vamos a asignar un valor de tipo doble. Entonces vamos a crear dos métodos que se llamen calcular cuadrado. Uno que retorne un tipo entero y otro que retorne un tipo doble. Acá copiar y a modificar. De aquí le vamos a decir que sea de 5.8, el cuadrado de 5.8. Entonces el argumento al momento de llamar el método calcular cuadrado sería de 5.8, el valor que se le estaría asignando. Aquí como es un tipo decimal, entonces cambia el formato. Vamos a limitar a 2 decimales el resultado, entonces sería punto 2F. En otra, bueno, este no lo vamos a utilizar ahorita, pero cuando ustedes trabajen con números grandes y necesiten separador de miles, entonces después del signo porcentual se escribe la coma. Entonces al escribir, digamos, 1520 iría 1,520. De ahí estaríamos separando los miles. Entonces cuando ustedes quieren separar miles en un resultado. Pero ahorita no vamos a utilizar los miles. Entonces ya tendríamos la impresión del resultado al llamar cada uno de los métodos. Calcular el cuadrado de 2 y calcular el cuadrado de 5.8. Ahora vamos a declarar los métodos correspondientes. Aquí no importa el orden, si usted declara primero el método que retorne el tipo doble o entero, ahí no afecta en nada el orden en que usted lo declare. Puede declarar público o privado, en este caso lo voy en uno de los ejemplos que está ahí, está público. Aquí lo voy a hacer privado para que solamente en la clase cuadrado podamos hacer el llamado. Ya desde otra clase no lo vamos a poder hacer. Veamos que este método retorne un valor entero y se llama
calcular cuadrado. Retorna un tipo entero. ¿Cuántos argumentos, cuántos parámetros llevaría? Vamos a ver si alguien responde. ¿Cuántos parámetros necesitaríamos? Solo uno, Lee. Uno, ¿verdad? Porque solamente tenemos un argumento. Entonces solo sería un parámetro y este sería de tipo entero. Y aquí el nombre que ustedes quieran. Vamos a llamar A. Abrimos y cerramos llave. Entonces aquí podríamos hacer el cálculo y retornar. Vamos a imprimir también una cadena de texto. A ver, system.out.print. Vamos a usar el de formato. Vamos a darle un salto de línea. Entonces aquí vamos a ir que se llamó al método calcular cuadrado con valor o argumento entero. Pasamos sería porcentaje del formato. Podemos dar un salto de línea, pues estamos utilizando formato, entonces aquí nos queda todo pegado. Entonces damos los saltos de línea. Agregar el punto y coma. Aquí le vamos a pasar el parámetro A. Entonces ahora va a retornar. ¿Qué cálculo podemos hacer ahí? Para el cuadrado de A, del número 2. ¿Qué iría? ¿Cuál sería el cálculo ahí, la operación? A por A. A por A, correcto. Tenemos A por A. Esto sería lo que retornaría al momento de que se ejecute la línea número 4. Por acá. Devuelvaría la tarea y devuelve ese resultado. Ahora vamos a declarar el método que nos retorne un tipo double. Siempre, recuerden, es sobrecarga de métodos, lo vamos a llamar igual, calcular cuadrado. Nada más que este. Retorna un tipo doble. Calcular cuadrado. Igual que en el anterior, solo tiene un parámetro, pues solamente hay un valor o argumento. Entonces aquí el parámetro sería de tipo double. Lo podemos llamar X o el nombre que ustedes decidan.
Igual vamos a imprimir. Vamos a modificar con valor doble. Y aquí sería porcentaje punto 2F. Y el parámetro sería X. Haríamos el cálculo que retornaría, el valor de retorno sería X por X. Entonces, al momento de ser llamado en la línea 5, el método calcular cuadrado con tipo doble, este método sería el que realizaría la tarea. De aquí el compilador se encarga de verificar cuál de los métodos es el que va a recibir el valor. Por ejemplo, cuando se llama el método calcular cuadrado de la línea 4, envía el valor de 2. El compilador verifica cuál de los dos métodos que hay declarados es el que va a recibir el valor de 2. Entonces, al evaluarse, quien va a recibir es este método. Quien va a recibir el valor es este método, porque es el que puede recibir un valor entero. Al momento de llamar, el método de la línea número 5 hace el mismo trabajo, verifica en base, aquí se le llama firma, la firma de un método incluye el modificador de acceso, el tipo de dato, el nombre, la cantidad de parámetros que tiene. Entonces, todo eso lo evalúa el compilador y por eso es que él sabe exactamente a cuál de los métodos es que va a recibir ese valor. El momento de la llamada número 5 en lo que estábamos, quien recibiría el 5.8 sería el segundo método, que es el que devuelve un valor doble. Como les dije, el compilador hace esa diferencia en los métodos, en base a su firma. Cuando hay 2, 3, 4 métodos con el mismo nombre, entonces el compilador revisa la combinación, el nombre que se tiene, revisa el número de parámetros que tiene, el tipo de datos que tiene, revisa el tipo y también revisa el orden que están los parámetros, como les explicaba en la clase de operaciones al inicio, aquí, revisa el orden que tiene. Por ejemplo, aquí tenemos, hay dos métodos suma con 3 parámetros, pero tienen un diferente orden. Por acá, diferente tipo de datos y en diferente orden. Entonces aquí no haría ningún problema. Usted no se preocupe que tenga la cantidad de tener n cantidad de métodos con el mismo nombre, pero con tal su firma sea diferente, no hay ningún problema. ¿Quién se encarga de verificar quién va a recibir los valores que usted envía? Es el compilador. Entonces aquí ya tenemos la clase cuadrado que tiene 2 métodos sobrecargados. Vemos, a veces nosotros le damos un nombre a los métodos. El compilador quizá le da un nombre más largo para poderlo diferenciar. Entonces, el nombre que él busque o defina, ¿verdad? Ya nosotros ya no nos metemos en eso, nosotros les asignamos un nombre
para diferenciarlo nosotros y el compilador hace lo propio para diferenciarlo. Quizá puede ser un nombre más largo porque ya sería más específico para poderlo diferenciar. Vamos a crear una nueva clase para llamar al método, llamar método sobrecargado. Vamos a crear la clase. Uy, ¿qué estás escribiendo? Prueba método sobrecargado. O el nombre que ustedes les quieran dar. Declaramos el método main. Creamos el objeto de tipo cuadrado. Es cuadrado del número, no cuadrado de la figura. Vamos a llamarlo cuadrado 1. Igual new cuadrado. Igual, desde aquí nosotros podemos mandar los argumentos para que sean recibidos por los métodos. También puede ser una práctica de ustedes que desde aquí no se asigne directamente allá, sino que lo hagan al momento de la llamada del constructor. Invocamos el método punto, lo voy a copiar, llamar métodos sobrecargados. Punto y coma. Asegúrense de guardar todo para poderlo compilar y ejecutar. Voy a abrir el símbolo del sistema. Acceder a la ruta del archivo. Java C. Prueba. Método sobrecargado. Vamos a ver en cuál tengo un error. A compilar nuevamente. 33.64. Pero a mí me está tirando, ¿será que no me está reconociendo que me lo tira aquí el error en el punto? O sea que no me está reconociendo como otro carácter y no como punto. Porque si lo tiene exactamente igual, a usted sí tendría que decirle que es 4. Y de 5, de 5.8 le dice que es el cuadrado. Me dice que es 33.64. Bueno, entonces ahí tienen el resultado. A mí me está tirando error en el punto ahí. Como les dije,
lo más probable es que me lo esté reconociendo como otro carácter el sistema operativo y no como el punto decimal, pero en este, ¿alguien más le compila? A mí Sí, también, Lee. a mí me compila la primera, Lee. Imagínate. Y yo aquí buscando, bueno, yo verifiqué todo con los formatos y todo está bien, con los valores que se pasan, igual aquí los parámetros están bien. No me ha querido compilar. Pero a ustedes sí ya les dio, entonces ustedes ya pudieron comprobar que se puede tener dos métodos, o sea, la sobrecarga de métodos, cada uno con su parámetro de su tipo, retorna un valor diferente y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces el compilador verifica a cuál de los métodos va a recibir los valores o el valor que se envía.